Hoy exploraremos quién es Hamás, sus orígenes y su largo conflicto con Israel. Hamás, abreviatura de Movimiento de Resistencia Islámica, fue fundado en 1987 durante la Primera Intifada. Surgió de la Hermandad Musulmana, combinando actividades políticas, sociales y militares. Hamás no es solo un grupo militante, también administra organizaciones benéficas, escuelas y hospitales. En 2006, Hamás ganó las elecciones palestinas y para 2007 controlaba la Franja de Gaza, donde aún gobierna hoy en día. Hamás también tiene una ala armada, las brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Desde finales de la década de 1980, Hamás e Israel han luchado repetidamente. En los años 90 y principios de los 2000, Hamás llevó a cabo atentados suicidas durante la Segunda Intifada. Después de 2007, los enfrentamientos con Israel se convirtieron en guerras mayores, incluyendo los conflictos de 2008, 2012, 2014 y posteriores escaladas. Estas guerras a menudo involucraron ataques aéreos israelíes y ataques con cohetes de Hamás, causando un gran sufrimiento civil en ambos lados. Las disputas principales permanecen: el bloqueo de Gaza, que Israel dice que es por seguridad, pero los palestinos ven como castigo colectivo. Hamás rechaza el derecho de Israel a existir, mientras que Israel etiqueta a Hamás como organización terrorista. Las conversaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina excluyen a Hamás, dejando a millones en Gaza atrapados en un estancamiento político. Israel, Estados Unidos y la UE clasifican a Hamás como un grupo terrorista, pero países como Qatar, Turquía e Irán brindan apoyo a Hamás. Esta división global configura el conflicto en curso. Hasta 2023, las tensiones aumentaron. Gaza bajo bloqueo desde 2007, dejando a 2 millones de personas atrapadas en la pobreza. La violencia aumentó en Cisjordania a medida que se expandían los asentamientos israelíes. Los enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén alimentaron la ira palestina. Al mismo tiempo, Israel buscaba la normalización con los estados árabes, lo cual Hamás se oponía. El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un asalto sorpresa. Se dispararon miles de cohetes y combatientes cruzaron a Israel por tierra, mar y aire. Atacaron pueblos, bases militares y un festival de música, matando a más de 1,000 personas y tomando a cientos de rehenes de regreso a Gaza. Fue el día más mortal para Israel en décadas. El ataque sorprendió al mundo y encendió una nueva guerra en Gaza. Para Hamás, fue presentado como resistencia. Para Israel, fue terrorismo en una escala sin precedentes. El ciclo de violencia entre Hamás e Israel continúa, con civiles pagando el precio más alto. ¿Qué intentaba lograr Hamás el 7 de octubre? El ataque no fue aleatorio. Tenía metas claras, tanto políticas como militares. Primero, Hamás quería romper el statu quo en Gaza. Después de más de 15 años de bloqueo, la vida estaba marcada por la pobreza, el desempleo y las restricciones. Hamás quería demostrar que aún podía contraatacar. En segundo lugar, Hamás quería reafirmar su liderazgo entre los palestinos. La autoridad palestina en Cisjordania había perdido credibilidad. Hamás quería demostrar que era el verdadero defensor de los derechos palestinos y de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. En tercer lugar, Hamás intentó descarrilar los crecientes lazos de Israel con los países árabes, incluyendo Arabia Saudita. Al provocar la guerra, Hamás volvió a poner el tema palestino en el centro de la política regional. Hamás también quería sorprender al sistema de seguridad de Israel. Al violar sus fronteras con cohetes, túneles e incluso parapentes, Hamás demostró que las defensas de Israel podían ser vulneradas. Otro objetivo era la captura de rehenes. Hamás esperaba intercambiarlos por miles de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. Y finalmente, Hamás quería atención mundial. La magnitud del ataque del 7 de octubre garantizó titulares en todo el mundo, obligando al mundo a centrarse una vez más en Gaza y Palestina. En resumen,
Hamás intentaba romper su aislamiento, recuperar liderazgo, bloquear los acuerdos regionales de Israel y obligar al mundo a prestar atención a Gaza sin importar el costo. ¿Subestimó Hamás la respuesta de Israel después del 7 de octubre? La mayoría de los expertos creen que sí. Hamás esperaba una represalia, bombardeos aéreos, incursiones, tal vez incluso una operación terrestre limitada. Pero lo que siguió fue mucho mayor de lo que probablemente imaginaron. Una de las campañas militares más grandes y largas en la historia de Gaza. Hamás también subestimó las reacciones internacionales. Es posible que hayan creído que la presión global rápidamente frenaría a Israel. En cambio, muchos gobiernos occidentales apoyaron firmemente a Israel al principio, dándole espacio para ampliar su campaña. Hamás depositó una enorme confianza en las tácticas de sorpresa, cohetes, túneles y combatientes que cruzaban la frontera de Israel. Pero aunque el ataque sorprendió a Israel, también unió al país de una manera que Hamás quizás no había esperado. Jamás creía que tomar rehenes disuadiría a Israel de una escalada masiva. En cambio, Israel continuó con su campaña mientras negociaba por la liberación de rehenes al mismo tiempo. En resumen, jamás logró el impacto que buscaba el 7 de octubre, pero subestimó la disposición de Israel a responder con una fuerza abrumadora, sin importar el costo. A partir de octubre de 2025, la guerra entre Israel y Hamás ha entrado en una nueva etapa frágil. Tras meses de combates intensos, Israel y Hamás han acordado un alto el fuego en una primera fase. Bajo los términos, Israel retirará sus fuerzas de partes clave de Gaza, mientras Hamás liberará a 20 rehenes vivos a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Con la lucha en pausa, los palestinos comienzan a regresar al norte de Gaza, buscando entre las ruinas mientras los camiones de ayuda preparan el suministro de bienes muy necesarios. Esto ocurre después de algunas de las campañas militares más grandes en la historia de Gaza, incluyendo ofensivas en Gaza Ciudad, Khan Yunis y Beit Hanun, que dejaron barrios enteros devastados. La supervisión internacional ha comenzado, con unos 200 soldados estadounidenses en Israel para ayudar a vigilar el alto el fuego, aunque ninguno ingresa a Gaza. Aún así, el futuro sigue siendo incierto. Las preguntas sobre las armas de Hamás, el gobierno de Gaza y la seguridad a largo plazo de Israel no tienen respuesta. Al mismo tiempo, las tensiones con Hezbollah en Líbano siguen siendo altas, ya que Israel continúa con los ataques en el norte. En resumen, la guerra se ha detenido, pero el conflicto está lejos de terminar. Gaza enfrenta una destrucción inmensa, Israel permanece en alerta máxima, y el mundo observa para ver si la paz puede realmente establecerse.